Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de Cabify y de Asisa. Hoy tenemos el especial placer de recibir a la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, que va a presentar, y se lo agradecemos muy especialmente, a nuestro ponente de hoy, el presidente del Principado de Asturias, señor Barbón. Querida presidenta, la tribuna es suya. Buenos días. Con tu permiso, José Luis, y adelantaré la gratitud que tengo en este momento al presidente del Principado de Asturias, al amigo Adrián, por permitirme que haga una presentación hoy en Madrid tan nutrida de un auditorio tan importante. Presidenta de las Cortes Generales, compañeros y compañeras del Consejo de Ministros, portavoz del Grupo Parlamentario, señoras y señores. Decía que agradezco mucho, se lo agradezco en términos personales, pero ya verán cómo lo hago más allá de la individualidad del señor Barbón, en términos más generales poderlo presentar. En estos tiempos, no solamente en nuestro país, sino de manera globalizada, donde denostar la política de manera general, generalista y constante es tan injusto, rayando lo peligroso, conviene presentar a quien mira la política desde una manera tan honrosa y digna como hace el actual presidente del Principado de Asturias. La política es finalmente quien nos salva en la dimensión colectiva, en la búsqueda de la solución a los problemas que siempre son colectivos. La política es quien, en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos ha sacado adelante de una manera profunda y cada día mejor la extraordinaria idea de la democracia, que finalmente representa hacer compatible la libertad de cada cual en la diversidad, buscando siempre la idea profunda de lo justo que siempre está en la igualdad. Nada más y nada menos. Eso solo se puede hacer con la política. Por eso resulta tan imprescindible su cerrada defensa. La defensa de quienes en cualquier lugar del mundo, elegidos por sus compatriotas, por los conciudadanos, arrostran la inmensa dignidad que supone pelear por los intereses colectivos. Hacerlo desde la impoluta dignidad, desde la legalidad y con la entrega. Digo esto en términos generales porque el mejor currículum del señor Barbón es el mismo. En esta política que yo defiendo ocurren cosas extraordinarias, absolutamente humanas, completamente constructivas de la vida. Yo llegué a la vida del actual presidente del Principado de Asturias a través de la vicesecretaria general de mi partido, de la señora Lastra, y sin embargo amiga. Llegué a su vida cuando mi partido peleaba en unas primarias complejas, dolorosas, que nos sacaron de manera reforzada y limpiamente democrática a ser el eje central de la política de este país. Y allí contemplé a un individuo, a un compañero, que me presentaba en un mitin, que todavía no conocíamos su destino político y que miraba la política de una manera absolutamente entregada y apasionada. No había rastro de la apetencia por el cargo, sino un inmenso caudal del deseo de trabajar por su tierra, que finalmente es trabajar por España. Un individuo que se entregaba de manera entusiasta a reconocer la genealogía de lo que representamos los socialistas en Asturias y en nuestro país. Un individuo que apenas lo vi, comprendí que en algún momento, si la fortuna lo llevaba a asumir responsabilidades institucionales en nombre del resto de quienes lo acompañamos en el camino ideológico, lo haría de la única manera que cabe estar en los cargos públicos, que es desde la verdad. Ese era el señor Barbón que yo conocí. Esa es su manera
y su mejor forma de estar presente en la vida pública. Y luego añadiré, para terminar, la segunda parte, que es tan extraordinaria como esta primera que lo define. Ha sido abrumadoramente reconocido y respaldado en las urnas por sus paisanos, por los asturianos y las asturianas que han querido tenerlo al frente de los objetivos que Asturias tiene, que son muchos y algunos muy importantes, entre los cuales está la transición de la economía asturiana con el objetivo de ser respetuosos con el sostenimiento de este planeta y el envejecimiento de su población. Nos sentimos muy seguros, Adrián, el resto de los compañeros en toda España, de tenerte donde estás. Ha sido Asturias la que lo ha entendido, como yo modestamente lo entendí el día que la señora Lastra me lo presentó. Gracias. Le decía a la vicepresidenta que glorioso acto el que habíamos hecho efectivamente en La Viana, y efectivamente también nos presentó Adriana. Voy a resumir los agradecimientos. Lo bueno de una presentación es que se han hecho todos, y así dense todos y todas por saludados, ¿no?, en primer lugar. Pero sí que quiero empezar con un agradecimiento a Nueva Economía Forum por haberme ofrecido la oportunidad de expresar públicamente algunas reflexiones. También les agradezco a todos ustedes, de corazón, se lo digo, la asistencia y, lógicamente, las palabras de elogio y de cariño de Carmen. Carmen, podría decir yo muchas más cosas sobre ella y la admiración que sentimos los hombres y mujeres que formamos parte del proyecto del PSOE y, en general, quienes estamos en la política institucional, porque es una mujer coraje, una mujer que abre, sin duda, en este sentido, todos los frentes para luchar por lo que cree. Inicio mi intervención cargado de razones para la gratitud y de corazón espero concluirla sin haberles defraudado, que esto es el elemento clave de este desayuno. Miren, también pongo tierra de por medio y digo lo primero, que soy consciente del tiempo y, por tanto, la actualidad manda. De que diga lo que diga, acabaremos arrastrados por la coyuntura política. Pero de mano, antes de hablar de lo inevitable, que es esa coyuntura política, me van a permitir poner tiempo y tierra de por medio y llevarles lejos, hasta la antigua Grecia, y voy a recordar a Sísifo. Recuerden a Sísifo, condenado por engañar a los dioses, fue castigado a subir una roca por la ladera de una montaña. El trabajo no es solo agotador, es que cuando está a punto de alcanzar la cima, la piedra vuelve a rodar cuesta abajo hasta el fondo del valle. Y este ciclo se repite, este ciclo absurdo se repite sin fin. Y ahora les pido que olviden a Sísifo. Dejémoslo aparte, no pasa nada, porque en la eternidad el tiempo cuenta poco, con lo cual no va a haber problema. Y al final de la conferencia les desvelaré por qué he elegido este relato mítico. Para explicarle, voy a dar un rodeo argumental. Miren, hace poco más de 2 meses asumí la presidencia del Principado de Asturias. Subrayé entonces que soy el primer jefe del Ejecutivo nacido después de haber sido aprobada la Constitución. Represento, por tanto, una nueva generación política, un hecho que tiene connotaciones positivas, porque generalmente se asimila a iniciativa, empuje y audacia. Desde luego, pretendo que mi Gobierno responda a esos rasgos, que canalice el fortísimo ímpetu de deseo de cambio que necesita Asturias. Sin embargo, en aquellas mismas fechas, me apoyé en unas palabras del presidente Pedro de Silva, quien lideró la comunidad autónoma entre 1983 y 1991. Y para no manosear la cita, les diré que de Silva recomendaba a quienes fuéramos próximos presidentes que no nos dejáramos atrapar por los vapores de la vieja Asturias. La paradoja llama la atención. Un gobernante de Nueva Hornada hace suyo el consejo plenamente vigente de uno de los primeros presidentes de la etapa democrática. ¿Cómo es posible que después de tantos años no hayamos sido capaces, por tanto, de desprendernos de esas ataduras? Tan mal nos ha ido a los asturianos, tan densas eran esas nieblas que aún no hemos conseguido disiparlas. Permitan, como punto de partida, que no pida permiso por ser audaz. Ni voy a pedir disculpas por estar dispuesto a liderar el cambio, por darle un portazo a la inercia o al conformismo, al dejar pasar las hojas del calendario que diría Maura. No voy a pedir perdón por ello. Aspiro a disolver ese engrudo de tópicos y pesimismo, un anclaje para la lástima que se convierte en excusa siempre para la inacción. Me equivocaré, pero prefiero fallar por acción que errar por omisión. Tengo muchos objetivos para Asturias y todos comparten el mismo punto de partida: superar el discurso de la decadencia,
dejar de regodearnos como el enfermo que presume de sus miserias en lo mal que nos va, en la falta de confianza en nuestras propias capacidades. Quienes tengan la paciencia de seguir mis intervenciones habrán advertido que advierto siempre en la apelación al orgullo, a la recuperación de la autoestima como asturianos. No es una terapia de autoayuda, créanme, sino una actitud como consecuencia sobre nuestro dinamismo socioeconómico, es decir, importa nuestro crecimiento económico. Ya en el año 94, en un informe de estrategias para la reindustrialización de Asturias, hace por tanto bastante tiempo, que lideró Manuel Castells y coordinó Juan Vázquez, advertía las consecuencias negativas de una combinación de orientaciones cognitivas que actúan como frenos al desarrollo. Por eso, conviene resaltar también nuestras fortalezas, y les pongo algunas. En Asturias están hoy los centros de investigación de innovación de Thyssen, de ArcelorMittal o, por ejemplo, el Centro de Nanotecnología. También se han fabricado partes del telescopio más grande del mundo y se ensanchan las fronteras del conocimiento en la lucha contra el cáncer y el envejecimiento de la mano de Carlos López Otín y su equipo investigador. Todo esto también en Asturias. ¿De dónde viene, por tanto, el negativismo? A falta de una explicación más profunda, es probable que responda al impacto acumulado de las sucesivas reconversiones que han tenido lugar en las últimas décadas del siglo XX. En esos años se produjo una fortísima transformación de nuestro tejido. Asturias pasó de ser Inilandia, el territorio hegemónico de la industria ligada al carbón y al acero, a lo que es hoy, una comunidad terciarizada donde la actividad industrial estatal se ha reducido a la dimensión de UNOSA. Por cierto, larga vida UNOSA, Gregorio, que te veo ahí. El sector servicios aporta más del 60% del PIB y el protagonismo empresarial corresponde por completo ya a la iniciativa privada. Por eso intuyo que no es el único factor, que hemos de considerar también el propio efecto del Estado autonómico, y aquí abriré seguramente la polémica. No es un asunto menor. Desde el inicio, con aquel famoso café para todos, recordarán, del ministro Clavero Arévalo, la imitación fue una de las líneas fuerzas del propio sistema autonómico. La repercusión de la emulación de rentas, que se ha estudiado mucho en economía, también es trasladable a la política. Recordemos cómo en la última oleada de reformas de los estatutos todos imitaron cláusulas condicionantes de inversión estatal, la cláusula CAMS. Si los demás quieren, yo también. El caso es que con la generalización autonómica, el agravio comparativo pasó a ser un argumento político y mediático recurrente. Antes no era posible en un Estado central, porque la responsabilidad recae exclusivamente en el Gobierno de España. Puede haber favoritismos que no respondan a la capacidad de los ejecutivos centrales, ¿no? En Asturias, fíjense, la polémica empezó ya desde la propia aplicación de la vía lenta de autogobierno, el artículo 143, pero en adelante se han sucedido las denuncias sobre supuestas marginaciones a favor de otras comunidades. Por ejemplo, las siderurgias achatarraban Asturias porque había que reforzar la del País Vasco. O éramos condenados al aislamiento, eso se decía permanentemente, cuando resulta que teníamos primero conexión con la meseta que Galicia o Cantabria. Era un argumento fácil, eficaz, comprensible, que no necesitaba de mayor esfuerzo intelectual y que se atribuía, también con facilidad, a que Asturias carecía de peso en Madrid. Y como es complicado pedirle a una comunidad que está formada por una provincia y poco más de 1 millón de habitantes que tenga la capacidad de ejercer la misma presión o influencia que una de 8,4 millones, como es Andalucía, o 7,6 millones, como es Cataluña, se achacaba ¿a qué? A la carencia de líderes de fuste. Era siempre el discurso oficial en Asturias. En fin, a un hecho real que reconozco, que es la reconversión con esas consecuencias socioeconómicas, se añadieron otros factores que, si bien menos tangibles, actuaron como espesantes del pensamiento negativo en Asturias, y el ensimismamiento, tan propio de una comunidad pequeña, contribuyó a que fermentara. La decadencia se convirtió en el común denominador de las críticas de todos los partidos de la oposición, fueran de izquierdas o de derechas. Permítanme que les diga, ahora que se habla tanto de lo transversal, que nada ha habido tan transversal en la política asturiana como el pesimismo. Miren, estoy contándole cuestiones que a muchos ya conocen, pero es necesario situarnos. El caso es que a partir de los 80 en adelante, recién iniciada la autonomía, se recrea una época dorada imaginaria a partir del cual el Principado se habría despeñado sin solución por la pendiente de la decadencia. Pocas ocasiones se ha hecho el esfuerzo de imaginar, por ejemplo, si hoy aceptaríamos la magra red hospitalaria que había entonces en aquellos años, la debilidad de los servicios sociales o la emisión descontrolada de contaminantes. Tanto se abusó de la imagen lastimera que hubo hasta un presidente de la FADE, Pedro Luis Fernández, que en junio del 2017 dijo «hay que sacudirnos la tristeza». El negativismo ha tenido consecuencias y no quiero en este sentido esconder nada. Voy a señalar 3 relevantes. Decía 3 relevantes.
En primer lugar, nos obliga a buscar espejos en el pasado. Eso es propio de las culturas de la resistencia. Ante un cambio, siempre se intuyen más riesgos que oportunidades, más peligros que horizontes. Es la gramática reaccionaria que Hitzman en sus retóricas de la intransigencia explicaba y que, traducidos a bruto, lo que quiere decir es que cambien todos los demás, que yo me quede como estoy, por si acaso. Si añoramos una supuesta edad de oro, tiene sentido que queramos hacer de ese pasado idealizado nuestro porvenir. El porvenir se convierte en el retorno al ayer. Miren, a los creyentes que hay en la sala les recomiendo que no olviden la historia bíblica de la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por volver la vista atrás. También nos anima a buscar los responsables fuera. Como no pintamos nada, a otros les privilegian, a nosotros nos maltratan. No es que no podamos, es que nos marginan de tal manera que no somos quien a levantar cabeza. Hasta principios de siglo era habitual achacar la debilidad de la iniciativa privada a la asfixia causada por la elefantiasis del sector público, una especie de hongo tóxico cuya sombra impedía el crecimiento de la iniciativa empresarial privada. Las tasas de conflictividad laboral y la carencia de comunicaciones hacían el resto. A propósito, hoy de industria pública, insisto, queda un OSA. La conflictividad ha disminuido en Asturias, las comunicaciones están mejoradas y algunos equipamientos ya no se les critican por defecto, sino por exceso, como el Musel. Ya sé que modificar una mentalidad colectiva exige tiempo, pero al menos que consten los cambios, porque no sigamos aplicando una plantilla que ya no existe a la hora de reflexionar sobre ello. Y, en fin, el negativismo es un antídoto contra la aventura empresarial. ¿Cómo animarse a invertir en un lugar cuyo rumbo inexorable es la decadencia, es el declive? Paso a hablar del presente. He hecho una introducción personal con un propósito, y es que lo quiero dejar claro. Asturias tiene futuro. Lo diré de un modo severo y exigente con nosotros mismos. Asturias debe responsabilizarse de construir su propio horizonte. Para ello hay un requisito previo: sentirnos capaces, reconocer nuestras capacidades, nuestras cualidades, incluida también nuestra cultura. Ya sé que es probable que en toda construcción nacionalista anide, con más o menos descaro, una vocación de supremacismo. Miren, yo me declaro como punto de partida ajeno y vacunado ante semejantes tentaciones, no las tengo. Pero no puedo dejar de asombrarme ante el desprecio que reciben los intentos de proteger nuestra cultura, incluida la lengua. Pienso si esas reacciones, a veces un punto acomplejadas, no serán otra expresión también de falta de autoestima o de miopía, porque quiero reivindicar que la cultura también es motor de actividad económica y generación de riqueza. Les pongo el ejemplo del patrimonio cultural del prerrománico asturiano, un potente generador de desarrollo económico. Estoy en un foro en el que hay una nutrida representación empresarial. Ustedes, los empresarios y las empresarias, viven en su día a día la realidad globalizada y saben que la soberanía económica es una quimera. Si alguna vez existió, hoy pensarla es un absurdo. En la era del capitalismo ultrafinanciero, cuando las informaciones se plantean en función de los horarios de apertura de las bolsas o cuando un tuit del presidente de los Estados Unidos repercute de inmediato en los mercados, resultaría ridículo que confiáramos el porvenir de Asturias exclusivamente a nuestras fuerzas. Y a mí tampoco se me ocurre sugerir eso. Lo que les propongo es que actuemos con una conciencia de pertenencia, de sabernos parte de un lugar. Todos somos de algún sitio, las personas y también las empresas. Expresada esa cautela, voy a repasar algunas de las fortalezas de Asturias. Lo haré a partir de un planteamiento sencillo. En los últimos ejercicios, Asturias participa de la recuperación nacional. No olviden esto. Desde hace 4 años el crecimiento ha sido continuo, al igual que la reducción del desempleo. Debemos trabajar para que la reactivación sea más vigorosa, pero no neguemos, por lo menos, su existencia. Valorémosla como lo que es, un hecho positivo que nos permite asegurar que el Principado participa de la expansión económica y seguirá mejorando mientras España y la Unión Europea continúen en cuarto creciente. Asturias, además, tiene numerosas ventajas para la inversión: equipamiento, suelo, cultura industrial, así como, vaya por delante, la plena disposición de mi Gobierno para facilitar el tránsito y la aparición de nuevos proyectos empresariales. Ahora bien, al hablar de Asturias estamos obligados a también hablar del contexto estatal y europeo. Pongamos la vista primero sobre nosotros. En algunas materias, lo he adelantado, partimos con ventaja. Fortaleza industrial, unida a alta cualificación laboral que existe en Asturias. Esta es una cualidad estructural. Disculpen que entrevere la intervención con números. En 2018 la industria aportó el 21,51% del PIB autonómico, 5 puntos por encima de la media nacional. La buena evolución industrial de los últimos ejercicios ha sido clave para que Asturias, por ejemplo, haya liderado el crecimiento de las exportaciones en los primeros 6 meses de este año, con un aumento superior al 33%. Otro elemento de fortaleza es el dinamismo turístico, que es innegable. Estamos en el mejor año de nuestra historia.
Esta es la previsión que tenemos. Y no vamos a ser rácanos con las alegrías. Entre enero y julio nos hemos acercado a 900.000 visitantes, por encima incluso de los datos del 2017 que batieron todos los récords. Aumento, además, el número de turistas de otros países, el efecto sobre el empleo cada vez es mayor y la aportación del sector se consolida por encima del 10% del PIB. Lo que es más importante, aún puede dar bastante más de sí. Estamos ante una actividad con notable potencial de crecimiento, en la que estamos haciendo las cosas bien y en las que queremos darle un nuevo impulso de la mano en colaboración con los empresarios. La viceconsejería que recientemente hemos creado de turismo no se ha creado para hacer un brindis al sol. Y otra fortaleza, la calidad de los servicios públicos. Algunos protestarán y dirán que eso no es un factor de desarrollo económico, y yo lo voy a cuestionar. La educación, la sanidad, los servicios sociales no solo tienen índices de retorno importantes, sino que contribuyen a reducir la desigualdad y, como ha subrayado recientemente Antón Costas, varias investigaciones del FMI revelan que la mejora de la equidad favorece un crecimiento más sostenible y sano. Que la sanidad asturiana reciba una buena nota en el barómetro sanitario o que los indicadores educativos sean muy superiores a la media no es indicativo de una debilidad, todo lo contrario, sino de una fortaleza que contribuye al desarrollo de Asturias. También la conservación de los recursos naturales es otra de las fortalezas, y además en este caso con carácter sobresaliente. ¿Que esto tampoco tiene vinculación con el crecimiento?, dirán algunos. De nuevo, yo juego a la contra. Ya ven que me gusta provocar. La marca Asturias está asociada a la calidad, y esa calidad se vincula a los recursos naturales. Pensemos de nuevo en el turismo, o con una relación aún más explícita en la industria agroalimentaria. La publicidad, maestra en la combinación de los mensajes, es reveladora. Fijémonos en las campañas de promoción turística o en los anuncios de potentes empresas agroalimentarias y calculemos hasta qué punto aprovechan la imagen natural de Asturias. La condición de paraíso natural es una etiqueta de valor en el crecimiento económico. Lo sé, lo que estoy haciendo es una descripción a brochazos, un tanto impresionista, pero comprensible. Luego, si quieren, la debatimos. Ahora, para completar la descripción, también voy a hablar de desafíos y debilidades que a estas alturas ya son viejos conocidos. Empiezo con una incursión en un terreno movedizo. Miren, a mí nadie me tiene que hablar de la mejora de las comunicaciones o de la necesidad de la mejora de las comunicaciones. Soy el primer convencido de que es urgente impedir el colapso, por ejemplo, de las cercanías ferroviarias, o que es necesario mantener la presión para que la alta velocidad entre en servicio en plazo para mercancías y pasajeros, de que hay que ampliar la oferta de conexiones aéreas, recuperar la autopista del mar o acelerar la autovía del suroccidente hacia Cangas del Narcea. Ahora, lo que pongo en duda es que hoy puede asegurarse que la carencia de infraestructuras es la que impide el despegue de Asturias. Esto era lo que se sostenía en el pasado, cuando no había ni corredor del Cantábrico, no existía la autovía minera o no se había iniciado ni siquiera la del suroccidente. A este respecto vamos a jerarquizar las necesidades y hoy apremian dos, las cercanías y la alta velocidad ferroviaria. Y sobremanera, permítame que lo diga claramente, evitar distracciones con debates cuasi eternos que ya nos ha sucedido más de una ocasión en la historia de Asturias. Pero, dicho esto, sí hay problemas serios, sí los hay. El mayor, el reto demográfico, el desafío demográfico. Y contra lo que a menudo se sostiene, no es solo una consecuencia de la crisis. Porque hay, por ejemplo, parejas con estabilidad económica que deciden no tener hijos, con lo cual las explicaciones tienen que ser más amplias que las apreturas salariales o la incertidumbre laboral, que influyen, sí, pero hay más. Cuestiones como la estabilidad en el empleo van unidas a la igualdad y no discriminación por género, a los permisos laborales, a los servicios públicos de calidad para garantizar la conciliación. Pero hay que ir más allá. Contamos con un plan demográfico, hemos creado recientemente el comisionado, estamos abiertos a considerar medidas tributarias y tomar ejemplo, que esto es importante, aprender de lo que se ha hecho bien en otros territorios, sobre todo con la mirada puesta en reducir la brecha digital que existe entre el mundo urbano y el mundo rural. Miren, no vamos a ir con anteojeras en la política demográfica, lo subrayo, sino dispuestos a sopesar con rigor todo tipo de propuestas sensatas, porque lo que nos jugamos es mucho, nuestra propia supervivencia. Ahora bien, tampoco voy a engañar a nadie. Frenar la pérdida de habitantes y frenar la despoblación necesita tiempo. Más de una década como mínimo para que se empiecen a sentir los efectos. Para recorrer ese tramo solo bastan luces largas, que nadie busque el remedio al doblar la esquina. Otro problema es la financiación autonómica. La traída, llevada, sobada y nunca resuelta financiación autonómica. Es difícil exagerar la importancia de un asunto que ahorma los recursos para sanidad, educación y servicios sociales. Cada vez que se pone sobre la mesa, saltan todos los resortes. Unas comunidades aseguran que están infrafinanciadas, y yo me pregunto, ¿cuál no?
Otras rebuscan en el baúl de la historia y dicen que hay una deuda histórica con ellas. Otras reclaman que se compute nada más el número de habitantes. Y otras decimos, no, hay que considerar el envejecimiento y la orografía. Perdonen, pero toda esa discusión, al igual que los larguísimos polinomios que se construyen en torno a ella, vale de bien poco si no despachamos algunas cuestiones previas. La principal, ¿qué tipo de Estado federal queremos? Porque España no deja de ser un peculiar Estado federal. ¿Deseamos garantizar la equidad entre la ciudadanía? ¿Abogamos por un sistema competitivo o por uno solidario? Respondamos a esos interrogantes y luego construiremos y encajaremos las piezas. No lo hagamos al revés. Partamos de un modelo de Estado claro. Y discúlpenme que ejercite la presunción en este sentido, pero el Gobierno de Asturias sabe qué tipo de Estado defiende. Uno que asegure la equidad de la prestación de servicios en todo el territorio. Lo sabemos y lo defendemos donde se deben defender estas cosas, que es en la negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ya que estoy en Madrid, voy a meterme en la boca del lobo. Pero al hablar del sistema de financiación, pido también al Gobierno que se tengan en cuenta las decisiones fiscales de cada comunidad. Al menos que quien rebaje impuestos y renuncie a ingresos se ponga colorado a la hora de pedir y de reclamar más recursos. Eso también tiene mucho que ver con el modelo de Estado, créanme. La competencia tributaria a la baja, el dumping fiscal, que es lo que es, conlleva efectos colaterales y no todas las autonomías estamos en la misma línea de salida. Madrid se beneficia de la herencia centralista y también, por ejemplo, la estructura radial de comunicaciones, así como su condición de capital administrativa. Por eso, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, lidera la carrera de saldos fiscales, el Gobierno de Madrid hace un uso legítimo en cuanto legal de sus atribuciones, sí, pero sus rebajas repercuten no solo ya en la calidad, de la devaluada calidad de la educación, la sanidad o servicios sociales que quiera ofrecer a su ciudadanía, sino en la pujanza del resto de comunidades. Flaco favor se hace así a la solidaridad. Y recordemos, esto de la solidaridad, recordémoslo, hasta qué punto el supuesto agravio económico alimenta los relatos nacionalistas. Tengamos mucho cuidado en esto. Así, España no suma, así se resta. Por eso, y a riesgo de resultar incómodo, yo soy un político que habla siempre claro, defiendo rotundamente una armonización impositiva entre comunidades, es decir, una justicia fiscal que sea garantía de la igualdad. El tercer reto, para nosotros muy importante, la transición ecológica, la transición energética. Antes subrayaba la tradición y la potencia industrial de Asturias. Sería realmente paradójico que esos rasgos positivos se volvieran en contra del Principado, es decir, que tener una siderurgia moderna, ser exportadora de energía, contar con plantas de aluminio y zinc, se volviera como un elemento negativo. O a nivel europeo, y como alertó mi antecesor, resultaría incomprensible que liderar la lucha contra el calentamiento climático derivada a efectos prácticos en la exportación de empleo y la importación de dióxido de carbono, porque el CO2, les recuerdo, al igual que el metano y otros gases, no declaran de momento en aduana. Antes hablaba de urgencias. En el catálogo de urgencias de nuestro siglo hay algunas, sin duda, indiscutibles. Una son los movimientos migratorios y otra que no admite demora es el freno al calentamiento climático. Repito las palabras que ya dije a propósito de las comunicaciones, nadie tiene que convencerme de ello. Ni tampoco deben esforzarse para avisarme de que ahí se ensancha un espacio de oportunidad empresarial. Por eso, precisamente, queremos conceder un protagonismo especial al empuje de la ciencia y la innovación con la creación de una consejería específica, que por cierto, buenas críticas me ha costado, y con propuestas concretas, llegar a invertir en 2% del PIB en I+D+I. Lo que pido es que esa transición se haga de modo que no estrangule la industria europea. Por ello, la Unión Europea debe aplicar un ajuste ambiental en frontera que impida la desventaja frente a las importaciones de otros países no comprometidos en la lucha contra el cambio climático, en la lucha por la descarbonización. O lo que es lo mismo, quédense con esto, que contaminar y poner en peligro el planeta no puede tener premio en forma de precios más bajos. Voy terminando, se lo prometo. Avisé al inicio que habláramos de lo que habláramos, acabaríamos en la coyuntura política. Y voy de lleno a ella. Yo llego a este destino y no llego forzado. Recopilo los 4 apartados que he enunciado: comunicaciones, desafío demográfico, financiación económica, transición ecológica. Ni uno solo, y lo quiero enfatizar, ni uno solo puede ser resuelto sin que haya un Gobierno de España en plenitud de funciones. Para Asturias, como para España, el bloqueo político es una irresponsabilidad, un paréntesis dañino que frustra planes, retrasa medidas y añade incertidumbre. Y lo tenemos que decir alto y claro. Queda menos de un par de meses para que la ciudadanía vote. Hoy se disuelven las cámaras, como bien saben. Estamos de nuevo en vísperas electorales.
Miren, soy el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y ni se me pasa por la cabeza la pretensión de aparentar en este foro imparcialidad. Esa impostura exigiría un cinismo que quienes me conocen saben que no tengo. Pero créame también que soy sincero cuando afirmo que Asturias necesita un gobierno de España plenamente operativo, que apruebe medidas, por ejemplo, para abaratar el precio de la energía con el Estatuto de la Industria Electrointensiva. En esto la ministra Reyes Maroto, habitual en Asturias, sabe bien de lo que hablamos. Promueva un plan industrial que tenga expresamente en cuenta la especificidad de nuestra comunidad. Un ejecutivo que ejerza su influencia en Europa para implantar el ajuste en frontera. Un gobierno capacitado para elaborar unos presupuestos que garanticen recursos para mejorar definitivamente las comunicaciones. Un gobierno dispuesto a dar la batalla del reto demográfico como un problema de Estado y decidido a revisar el sistema de financiación mediante una negociación multilateral con una reforma que garantice la equidad. Insisto, necesitamos un gobierno en plenitud de funciones. Si voy a mayores, Asturias necesita un gobierno que apremie a la Unión Europea y al Banco Central Europeo a aplicar estímulos fiscales y que no reduzca los esfuerzos a la política monetaria. Es decir, Asturias necesita que su agenda política esté encima de la mesa del Consejo de Ministros y para ello permítanme que diga claro que quien gobierne en España es necesario tenga complicidad con Asturias, como el presidente Pedro Sánchez. Me refiero continuamente a Asturias y a lo mejor me malentienden. Ni soy un hipócrita, ni tampoco tan egoísta como para no tener en cuenta el impacto de mis planteamientos en el resto de comunidades. Pienso, y a juicio de este foro someto, que todas mis propuestas benefician a España, que es mejor un sistema de financiación basado en un planteamiento solidario que un cosido de retales, que la atención a las comunicaciones del noroeste con el impulso al corredor atlántico contribuirá a un Estado más equilibrado, o que la consolidación de la industria asturiana va a favorecer a las empresas auxiliares del resto del país. Es decir, yo propongo a través de Asturias un proyecto común para España. Y ahora recuerdan que dejé atrás a Sísifo. Le habíamos dejado en alguna ladera de un monte griego, no sé si en la geografía del inframundo, empujando cuesta arriba la enorme roca, cumpliendo la condena de unos dioses vengativos. Es una historia mítica que alude al sinsentido de los esfuerzos inútiles, lo sé. Otros presidentes antes que yo intentaron acabar con el discurso victimista, romper los grilletes del pesimismo. Preguntarán por qué me empeño en subir esa pendiente, cuando corro el peligro de que el peñasco vuelva al fondo del valle. Miren, les diré por qué. Porque Asturias no está sometida a ningún castigo divino. Es mentira. Porque somos una comunidad con hambre de futuro, dispuesta a comprometerse en la construcción de su porvenir y también en la construcción de España. Y para eso les pido su complicidad, en especial a quienes representan aquí la iniciativa empresarial. Háganse cómplices no de este presidente ni del Gobierno de Asturias, sino de la confianza en el futuro de Asturias. Sin ustedes todo va a ser más difícil. Trabajemos juntos en hacer país. Yo les ofrezco a todos ustedes la plena disposición del Gobierno de Asturias y toda mi colaboración. Antes aludí al Banco Central Europeo. Pues bien, hago mías las famosas palabras de Mario Draghi. Yo me comprometo a hacer todo lo que sea necesario para acabar con el pesimismo. Que nuestro Sísifo descanse de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, por la presentación. Muchas gracias, presidente, por su intervención. Con su permiso, presidente, quisiera trasladarle una pregunta que me ha venido por distintas fuentes, especialmente de las mesas de prensa, a la señora vicepresidenta. ¿Están de acuerdo? Sí, cómo no. Muy bien. Vicepresidenta, está previsto que mañana se publique la sentencia sobre la exhumación de los restos de Franco. ¿Podría hacernos usted una valoración del impacto que puede tener esta sentencia el día después de la disolución de las Cortes? ¿No se corre el riesgo de que esta sentencia y la del procés vayan a marcar y calentar la campaña del 10 de noviembre? Pues como has dicho, con el permiso del presidente del Principado de Asturias, que es el protagonista de la mañana. Por despejar el final de la pregunta, el calendario del Poder Judicial sobre el que el Poder Ejecutivo, nosotros como Gobierno no podemos, evidentemente, ni adentrarnos ni influir, se produce al margen, obviamente, del trabajo que hace el Gobierno. Estas sentencias están previstas en este momento procesal
porque corresponde al ritmo de los tiempos de otro poder del Estado sobre el que nosotros nos mantenemos siempre en una impecable independencia y respeto. Vaya por delante, se produce mañana, porque es el tiempo en el que se tiene que producir. Dicho esto, lo que sí es verdad es que este es el Gobierno que, al cabo de 40 años de democracia, tomó la determinación de sacar de la indignidad que supone para una democracia del rango y del nivel de prestigio de España en el mundo tener al dictador enaltecido en un lugar público como tenemos en este momento. Nos lo había dicho en varias ocasiones Naciones Unidas, nos lo dijo en varias ocasiones, sin ir más lejos, en el mes de mayo pasado, el propio Parlamento Europeo. Y nos lo había dicho de manera todavía mucho más importante y categórica nuestras propias leyes y nuestro Congreso de los Diputados. El Gobierno se dispuso a tomar una decisión política que venía a ejecutar decisiones transnacionales importantes para el prestigio de España y particularmente de una ley de nuestro Congreso de los Diputados que decía que el Gobierno tenía que tomar las decisiones ejecutivas oportunas para sacar al dictador de un lugar de enaltecimiento público, cosa que no ocurre en ninguna democracia, desde luego en ninguna democracia con la que nuestro país se quiera comparar. Esa es la decisión política que en un Estado de Derecho hay que llevarla a cabo como corresponde de manera rigurosa y garantista, desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista del acto administrativo que conlleva proceder definitivamente a la exhumación. Hemos tenido un largo camino de carácter jurídico que recorrer, lo hemos hecho de manera escrupulosa como corresponde a un Estado de Derecho garantista, hemos asistido a pronunciamientos diferentes del propio Tribunal Supremo, que como no puede ser de otra manera, hemos acatado como corresponde y finalmente mañana, por lo que sabemos, se puede producir el elemento último de determinación de nuestro alto tribunal como cosa juzgada y definitivamente cerrada y lo que esperamos como Gobierno de España, que es algo prácticamente de sentido común, que es justicia del Tribunal Supremo. Justicia para la decisión política que ejecutaba una ley de nuestro Parlamento y, en este caso, repito, también para atender a los requerimientos de Naciones Unidas y del propio Parlamento Europeo que le indicaban a este país, y ha sido este Gobierno quien ha decidido que pudiéramos llevar a término la indignidad que supone tener al dictador todavía en un lugar de enaltecimiento. Esperamos justicia, estaremos a lo que diga el Tribunal Supremo, como hemos estado siempre a lo largo del camino que hemos recorrido, y mañana tendremos la determinación final sobre la que hemos estado trabajando durante estos 15 meses que son los que llevamos como Gobierno. Empezamos ya las preguntas. Muchas gracias, vicepresidenta. Dirigidas al presidente. Desde la Nueva España de Oviedo le preguntan: la transición energética amenaza directamente a la industria asturiana. ¿Qué políticas necesita Asturias, además de las que usted ha señalado en su intervención, para evitar cierres generalizados? ¿Cómo es el modelo industrial al que debe caminar Asturias? ¿Sigue siendo sostenible un modelo de macroindustrias como Arcelor, dado el riesgo constante de deslocalización? Bueno, lo primero, no hay un posicionamiento general de que toda la situación de crisis que se puedan plantear sean por los mismos motivos. Y pongo encima de la mesa dos muy distintos, ¿no? Uno es la crisis siderúrgica. Y en este sentido, si recuerdan en la intervención yo dije algo, y es que necesitamos establecer un ajuste en frontera, en ese sentido que actúe como elemento condicionante de forma y manera que nosotros, que estamos avanzando en la lucha contra el cambio climático y, por tanto, protegemos ambientalmente y hacemos una actividad industrial compatible en este sentido con el respeto ambiental, no genere costes superiores a aquellos que fuera no cumplan, no respetan, no luchan contra el cambio climático y luego sus productos compiten en mejor ventaja frente a los nuestros. Por eso hay que hacer un ajuste en frontera, porque es injusto y porque si queremos luchar contra el cambio climático, efectivamente, también este es un arma a la hora de influir en el resto de estados. Otra cosa es lo que estamos viviendo, y aprovecho para lanzar un mensaje de apoyo a los trabajadores de Vesuvius, que no tiene nada que ver con esto, porque responde a otra realidad. Y miro a la ministra de Industria, que le toca todo, pero le tengo que decir también públicamente
que se ha volcado en el caso de Alcoa fue un ejemplo en el que, de la mano del Gobierno de España, con los trabajadores afectados y con las autonomías, se logra dar la vuelta a situaciones que parecen inevitables y se consigue dar una solución, en este caso, a los trabajadores y también a Asturias. Pero digo, en este caso no tiene nada que ver, porque es un ajuste económico derivado del hecho de que esta empresa quiere tener mayores ganancias y entonces, como no hay ninguna limitación en estos momentos jurídica porque hubo un Gobierno de España que las eliminó, resulta que simplemente quiere trasladar su producción a Polonia. Es lo que yo llamo, y algunos echaron las manos a la cabeza, pero el capitalismo más salvaje, porque lo es. Son situaciones diferentes. Ahora, ¿qué tipo de industria creo yo? Por eso estamos avanzando en la innovación y en la ciencia. Pues compatible, evidentemente, con el cambio climático, con la lucha contra el cambio climático, así tiene que ser, no queda otra, pero desde luego sin renunciar a nuestro potencial industrial, porque Asturias tiene, en este sentido, les daba el dato, 21,5 del PIB es, en este sentido, la aportación de la industria a nuestra riqueza y tiene que seguir siendo así. Yo soy un presidente que no entiende Asturias sin una actividad industrial muy potente. Diego Fernández le pregunta cuál debería ser el futuro de Duro Felguera, que arrastra una larga agonía, y le pregunta también de quién y de qué depende que no se avance en la solución propuesta por el empresario Blas Herrero, que está con nosotros esta mañana. Bueno, me va a permitir que en este sentido yo me remita a la lógica discreción que tiene que hacerse en cualquier proyecto empresarial. Desde luego, el Gobierno de Asturias, en cualquier empresa que pueda pasar o no, o esté en una situación de tránsito, se volcará siempre para generar o para garantizar que siga teniendo actividad económica, que siga siendo una empresa pujante del crecimiento económico, sostén del crecimiento económico de Asturias. Pero por lógica prudencia, permítame que no entre en ese elemento concreto. Le preguntan también si conseguirá Asturias una financiación justa y equitativa respecto al resto de las comunidades. ¿Cómo debería ser ese sistema de financiación? Bueno, apunté algo en la intervención. Lógicamente, en esto del debate de la financiación, te digo que hay posturas de todo tipo, ¿no? Algunas autonomías poco más y van al tiempo del Pleistoceno intentando buscar en ellos condicionantes de deuda histórica. Otros se ciñen exclusivamente a aquello del número de habitantes y dicen que ese es el punto exclusivo de partida, otros la riqueza que se genera. Yo por eso creo que lo primero que hay que solventar es qué modelo de Estado queremos. Y a partir de que tengamos claro qué modelo de Estado queremos, será cómo se encajen las piezas de la definición de esa financiación, en la que se garantice la igualdad de servicios, de la prestación de servicios a todas las personas con independencia de donde vivan. Eso es el punto de partida. Y por eso nosotros decimos que es injusto que se considere solo el número de habitantes, porque no es lo mismo, créanme, prestar servicio de educación, de sanidad o de servicios sociales en una comunidad autónoma con una orografía como la asturiana, con una situación de envejecimiento como la asturiana, que en otras comunidades. En Asturias en este momento existen escuelas con 4 alumnos. Eso tiene un coste extraordinario. Y nosotros lo hacemos porque consideramos que si tanto se nos llena la boca hablando del reto demográfico en todo el país, hay que hacerlo con hechos. Pero eso tiene un coste. Así que, desde luego, el sistema que nosotros defendemos es un sistema, primero, que defina qué modelo de Estado queremos, que hay que tenerlo claro, y a partir de ahí ir encajando las piezas de forma y manera que se garanticen los mismos servicios, los mismos derechos a los ciudadanos, con independencia de donde vivan. Manuel Muinelo, de Telemadrid, le pregunta si le consta que Hacienda vaya a hacer efectivos los pagos a las autonomías en los próximos días y con qué fórmula. Hombre, si me consta es si tenemos algún ingreso en las cuentas de la Administración asturiana, no, a día de hoy no. Pero a mí sí que me consta, y porque conozco a la ministra, porque llevaba tiempo buscando la forma y manera de ver cómo se encajaba, había buscar resquicios legales para abonar estas entregas a cuenta, sabiendo la dificultad de que tenemos un gobierno en funciones. Yo tengo que reconocerles que hay una cosa que me sorprende enormemente el debate público, y es que a veces, cuando decimos esto de que el gobierno en funciones no está con todas sus funciones, hay gente que lo duda, y hay gente que dice que no es así. Pero bueno, pasa lo mismo que cuando se habla del Estado autonómico. Aquí todo el mundo habla del Estado autonómico y resulta que muy pocos pasaron, no digo ya del título octavo, de leer el primer artículo del título octavo, es que no pasaron de la portada de la Constitución. Pues lo mismo pasa con el tema, en este sentido, del gobierno en funciones. Había una limitación y el gobierno, ahora le critican, dicen que es electoralismo que se solucione. Pues hombre, yo no sé si el electoralismo no, que digan lo que quieran. Yo lo que quiero como presidente de Asturias y en defensa de los intereses de nuestra comunidad es que se solucione. Así que me consta que la ministra ha anunciado, ha comunicado en este sentido, que van a buscar que están a punto de encontrar en este sentido, anunciar esa solución y que van a tener lugar esas entregas a cuenta. Desde el comercio de Gijón le preguntan a qué impuestos
debería alcanzar esa armonización fiscal que usted defiende. Jorge Suárez, de AEFAS, dice: en Asturias el 20% de las personas renuncia a sus herencias, un dato muy triste, que es el más alto del país. ¿Qué opina usted del actual impuesto de donaciones y sucesiones? Bueno, pues cuando decimos armonización me refiero a cuestiones como esta. Efectivamente, mira, para empezar, los datos reales son que en Asturias en estos momentos el impuesto de sucesiones lo pagan 200 personas. 200 declarantes, de más de 1 millón de habitantes. Estos son datos reales. Segunda cuestión. Creo que es importante que haya en este sentido una ponderación, porque es verdad que no todas las comunidades podemos renunciar a ello. Oiga, mire, yo no tengo ningún interés especial en que existan determinado tipo de impuestos, no lo tengo. Lo que sí sé es que tengo un interés especial en mantener determinados servicios públicos de calidad. Miren, Asturias tiene una red de hospitales que no tiene ninguna otra comunidad para 1 millón de habitantes, ninguna. Tenemos en cada área sanitaria un hospital de referencia. Y el Hospital Universitario Central de Asturias es una de las joyas de la corona de la sanidad, no de Asturias, de España y de Europa. No, les iba a decir eso de les invito a verlos, espero que no tengan que visitar el UCA, sinceramente, pero que se informen sobre él, ¿no? Pero esto tiene un coste, igual que tiene un coste lo que les decía, esa red de escuelas que llega a los núcleos rurales más pequeños y que tiene escuelas o clases con 4 alumnos. Eso tiene un coste. Claro, la pregunta que yo hago cuando se hacen esos planteamientos es: ¿a qué renunciamos? Porque el dinero en este sentido es un condicionante. O se tocan los ingresos o se tocan los gastos. ¿Qué gastos eliminamos? Todavía no hay ningún político asturiano que ante esa pregunta me haya respondido. Yo siempre les digo lo mismo, estoy dispuesto a hablar. Dime de dónde quitamos. Más allá de generalidades, ¿no? De esto de reducir gasto superfluo, que siempre se dice. Dígame temas concretos en los que se reduce. Por tanto, yo quiero decir los datos reales. 200 declarantes del impuesto de sucesiones. Punto de partida. ¿Y se necesita una armonización? Sí, claro que se necesita. Porque lo que estamos viendo es un uso torticero de la legalidad impositiva en este país. Porque se están utilizando los impuestos para competir entre autonomías. Y ese no es el espíritu de la Constitución. Por eso cuando invito a que alguno estudie, se lea mínimamente algún artículo de la Constitución, es este, que vea que el espíritu de la Constitución no era generar un dumping fiscal entre autonomías, era otra cosa. Era articular un modelo de gobernanza que llegara más cerca de los ciudadanos, sí, que diera un espacio al autogobierno, sí, pero que no generara una competición visceral entre autonomías. Dolores Robles dice: ¿mantiene usted la intención de someter a votación la reforma del Estatuto del Principado para convertir al bable en lengua oficial? José Manuel Figaredo, diputado de Vox, dice: habla usted de justicia fiscal, pero ¿cuánto va a costar la oficialidad del asturiano y cómo se va a financiar? Bueno, miren, yo aquí, como punto de partida, quiero recordar que para que haya oficialidad se necesita que haya una mayoría determinada en la Junta General, y parece que no hay. Eso como punto de partida que quería decir. De todas maneras, el debate no es en sí la oficialidad sí, oficialidad no. Aquí trasciende, hay otro tipo de debate, y lo decía en la intervención. Hay un debate que a mí me llama mucho la atención y es sobre el hecho de proteger o no nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra lengua, que es un elemento, sin duda, identitario. A algunos que hablan que no existía o que nunca existió y que es un invento, pues oiga, ya Gaspar Melchor de Jovellanos hacía una reivindicación en este sentido que a algunos yo les recomiendo que lean porque es interesante conocerlo, ¿no? Por tanto, el debate por encima de la oficialidad o no, que insisto, no hay mayoría en estos momentos en la Cámara, o eso parece, es el debate de si hay que proteger o no nuestro patrimonio cultural y también el inmaterial que es la lengua. Yo me hago la pregunta, si por algunos fuera, todo gasto económico en cultura es un desperdicio. Yo escuché una vez, en uno de los actos que me tocó hacer en Asturias, que había gente que se quejaba del dinero que había que dedicar a la conservación cultural, por ejemplo, el prerrománico. Bien, esto pasa. En ocasiones hay gente que no entiende que la cultura, la riqueza cultural y el patrimonio es un elemento no solo de identidad, sino de crecimiento económico. Por tanto, yo lo que planteo en ese es un debate sosegado, es un debate de buscar puntos de encuentro y, sobre todo, de no faltar al respeto a nuestra historia, a nuestra identidad como asturianos. Porque, además, fíjense, los asturianos tenemos una cosa que posiblemente es un elemento muy característico. Hay un sentimiento de identidad, de pertenencia muy profundo, que es profundamente compatible con el orgullo que tenemos como españoles. Juanma Romero, del Confidencial, dice: ahora que se van a disolver las cámaras, ¿no tiene miedo de una alta abstención, que los españoles castiguen el 10 de noviembre al PSOE por no haber hecho lo suficiente para formar gobierno,
¿Qué incidencia cree que tendrá la irrupción del partido de Errejón? ¿No le robará también votos al PSOE? Daniel Basteiro, del Español, también pregunta sobre este tema. ¿Restará Íñigo Errejón votos al PSOE? Bueno, lo primero, yo siempre recomiendo a quien se dedique a la política que como vaya con miedo se dedique a otra cosa. Punto primero. El político que vaya con miedo, por favor, que se dedique a otra cosa, que coja la puerta y se vaya. Igual que los estudiantes, cuando yo era estudiante siempre decía que el peor problema era ir con miedo a un examen, a la hora de ir a unas elecciones no se puede ir con miedo. Es decir, no se puede. Entre otras razones, porque las elecciones hay una explicación. Primero es un mandato constitucional como consecuencia de que 2 meses después de la primera investidura no hay gobierno. No se ha logrado en este sentido la estabilidad parlamentaria. Yo el otro día dije en Asturias y pedí perdón, porque creo que en política hay que pedir perdón también. Y yo pedí perdón a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias y aprovecho también para decirlo a nivel de toda España. Pido perdón en este sentido por la frustración que exista. Pero oiga, que esto no cae del cielo, que esto son responsabilidades que algunos tienen. Y en este sentido, en mi opinión, la mayor responsabilidad la tienen 2 partidos que son Podemos y Ciudadanos. El bloqueo al que han derivado o que han llevado la política española, ahí está la clave de lo que está pasando, ¿no? Así que, desde luego, miedo ninguno. No se puede ir a unas elecciones con miedo. A unas elecciones hay que ir con el mejor programa, hay que ir con las mejores ideas y con las mejores candidaturas para ganarse la confianza de la gente. Y sobre la irrupción de Íñigo Errejón, no pregunte en esta casa si hay miedo. Yo creo que el miedo igual está en otra. Precisamente Daniel le preguntaba cuál es su vaticinio del resultado en Asturias de las próximas elecciones. No, mire, de momento rapel no soy, con lo cual no voy a hacer ninguna previsión en ese sentido. Lo que sí digo es a lo que vamos a salir los asturianos y asturianas, en este caso como dirigente de partido, me pregunta, más que como presidente del Principado. Mire, antes le decía, a unas elecciones no se puede ir con miedo, a unas elecciones no se puede ir a empatar. A unas elecciones no se puede salir a ver si saco un escaño. A unas elecciones no se puede ir así. Nosotros salimos en Asturias a ganarnos la confianza de la gente como hicimos en mayo, como hicimos en abril, con el mejor programa, con las mejores candidaturas, con humildad, acercándonos a la gente y, por tanto, lo que aspiramos es a ganar las elecciones generales en Asturias. No tenga ninguna duda. Además, como vamos a tener seguramente cabeza de lista Adriana Lastra, aprovecho ya para reivindicarla. Eso le iba a preguntar, si iban a haber modificaciones en las listas por Asturias. Dice la vicesecretaria, la mía no. No, vamos a ver, ya sabe que nosotros somos un partido federal y depende mucho, pues lógicamente, de la posición que adopte la Comisión Ejecutiva Federal de acuerdo a las comisiones ejecutivas autonómicas. La candidatura de Asturias ha sido muy potente, los resultados están ahí. Yo creo que en este sentido no tenemos ningún problema en que sea la misma candidatura, sino todo lo contrario, la reivindicamos. Fernando Jáuregui dice: espero que no lo tome usted como una provocación, pero en estos tiempos de recuperación de la izquierda, ¿no es una pérdida no poder contar con Javier Fernández? No, provocación ninguna. Todo lo contrario, yo respeto mucho en este sentido no solo las posiciones que puedan tener los que estén en la sala, sino también la figura de Javier Fernández, ¿no? Lógicamente. Mire, yo creo que he sido siempre un dirigente político que ha expresado públicamente su admiración y respeto por Javier, por su trayectoria. Además, estoy convencido de una cosa, que con el paso de los años, su gestión como presidente del Principado se reivindicará en cuanto a su capacidad de defender los servicios públicos en un contexto en el que en otras comunidades eran agredidos. Así que permítame que yo reivindique sin ningún género de duda también su figura política. Emilia Ramos le pregunta: ¿seguirá usted, como hizo su antecesor, Javier Fernández, formando con los presidentes populares de Galicia y de Castilla y León la alianza para defender el corredor de comunicaciones del cuadrante noroeste? Mire, yo voy a defender los intereses de Asturias y de acuerdo a quien sea necesario, a quien esté de acuerdo y coincidamos en el contexto de la defensa. Y en este sentido, en las relaciones institucionales normales que tienen que tener las comunidades autónomas. Por supuesto, yo siempre que se hable de la necesidad de tejer alianzas con las comunidades para defender cuestiones concretas que nos afecten, no hay ningún tipo de problema. Todo lo contrario, lo he reivindicado. Es más, lo dije en mi discurso de investidura. Aurelio Bodelón le pregunta cuál es el futuro de FEBE en Asturias. Bueno, yo dije hace poco, y saben que además estuvimos con el ministro Ábalos recientemente, que la situación de FEBE no era una maldición bíblica.
no era producto de un castigo divino que era imposible de superar, no, era consecuencia de una inacción inversora de muchos gobiernos que habían dejado pues, que, en este sentido, las antiguas cercanías de FEBE fueran cayendo pues, cada vez más en la inoperancia. Quizá porque alguno lo que planteaba era un cierre de las líneas de FEBE a base de que fueran quebrando precisamente su funcionamiento. ¿Cómo se afronta esto? ¿Cómo se soluciona? Con recursos. Y como hay un plan, saben que llega al 2025, lo que hemos dicho es que no podemos esperar al 2025 y el mes de octubre vamos a constituir en este sentido el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias una comisión técnica para elaborar un plan de choque, porque desde luego nosotros defendemos las cercanías de FEBE. Le pregunta a Alfredo Leonard si finalmente por qué se ha optado por permitir que Alcoa fuese vendida a Porter Capital frente a otras opciones mejores, sobre todo cuando Porter no tiene claros los nichos de mercado tal y como publicó el diario La Nueva España. Bueno, yo es que ahí me remito al trabajo que hizo, en este sentido, de trabajo de campo, de trabajo con las propias empresas que querían montar el Ministerio de Industria. Y permítanme que no ponga en duda, en modo alguno, el rigor con el que se trabajó desde el Ministerio hasta llegar a una solución que, en este sentido, lo que tiene que dar es generar estabilidad económica, crecimiento de la compañía y, por supuesto, asegurar el empleo de los trabajadores. José María Fuentes, de Maxan, dice: si el desafío demográfico no se puede solventar antes de una década, no llegaremos tarde, sobre todo en el ala occidental de Asturias. Bueno, es que, claro, yo lo que no hago es engañar en política. Yo sé que hay muchos vendehumos en la acción política que prometen cosas que luego no se cumplen y luego siempre buscan culpables. Yo lo que estoy diciendo es la verdad. Es decir, una política demográfica que quiera hacer frente a una situación como la que estamos viviendo necesita como mínimo 10 años. Pero es que no ha sido aquí, es que ha sido en todos los países de Europa y del mundo donde se han afrontado el reto demográfico con una cierta seriedad. ¿Llegamos tarde? Pues es que si no empezamos alguna vez vamos a llegar más tarde todavía. Y yo lo que planteo es que hay que empezar. Y en este sentido nuestra propuesta es seria, rigurosa y lo que decimos es… Además, miren, en esto del reto demográfico, yo a los partidos de Asturias les he dicho una cosa clara. Créanme, no intento hacer apología partidista, sino todo lo contrario. Lo que me interesa es que se solvente la cuestión. Por tanto, estamos dispuestos a estudiar todo, desde incentivos fiscales, desde la forma de la fiscalidad en los propios núcleos rurales, la gestión de los servicios públicos, todo lo que se quiera, estamos dispuestos. Y hay que hacerlo con la gente, porque… Créanme, esto no se diseña desde un despacho no sé dónde. Esto hay que hacerlo con dos colectivos. Primero, los que están, saber por qué quieren y qué necesitan para seguir. Y dos, los que se fueron, por qué se fueron y cuál es la clave de intentar que vuelvan. ¿Agotará usted su mandato con una Asturias comunicada con la meseta por el ferrocarril de alta velocidad? Hombre, espero. Si no, en el Ministerio los plazos que maneja… Ya sé que esto de los plazos en obra pública pues generalmente genera incógnitas, pero es verdad que quiero dar un dato. Todas las cuestiones que tenían que estar licitadas para llegar a los primeros meses del 2021 en pruebas, para que estén pruebas en la alta velocidad y su conexión con Asturias, están todos licitados, menos el tema de la ventilación, que se va a licitar ahora. Con lo cual, todo pasa en este sentido, o casi todo garantiza que va a haber una solución y que el acceso a la alta velocidad en el 2021 será una realidad, ¿no? Los primeros meses estarán pruebas. Ahora, ¿cuál ha sido el problema también? Y esto quiero que lo sepan, en el debate de por qué se ha retrasado. Pues cada cierto tiempo surgía el debate de si la conexión tenía que ser de tráfico mixto o solo de pasajeros. Y como no salíamos de ese debate, parecía lo mismo que Sísifo, vuelta a empezar, pues cada vez se ralentizaba más y cada vez era la pescadilla que se comía la cola, porque no dejábamos de salir, no salíamos de ese círculo vicioso de criticar, de volver a empezar, volver a debatir, y ahora por fin yo lo que digo, y lo he dicho en la política asturiana, dejemos ya que el proyecto finalice, y en este sentido la decisión es, en mi opinión, la más correcta, que es el tráfico mixto de pasajeros y de mercancías. Arturo Pérez, de AEDIVE, dice: estamos impulsando con el Principado proyectos industriales en movilidad eléctrica. Se han puesto en marcha car sharing eléctricos en la región y puntos de carga por todo el territorio. ¿Puede convertirse Asturias en la primera región cero emisiones de España? Bueno, desde luego, la movilidad es otro de los factores claves en la lucha contra el cambio climático. Muchas veces asociamos inmediatamente industria y contaminación y no es así.
Es decir, uno de los elementos fundamentales de la contaminación hoy es el tráfico. Y, por tanto, una de las cuestiones en las que más se va a avanzar en los próximos años, y lo vamos a ver a la hora de tomarnos en serio, es la movilidad. En este sentido, desde luego, Asturias, yo no sé si el primero, no me atrevo a tanto, pero desde luego Asturias tiene que estar en primera línea de batalla porque, desde luego, es una manera también de garantizar nuestro crecimiento económico. Y además porque es un nicho de mercado en el que podemos entrar. Rogelio Núñez le pregunta cómo ve usted el conflicto catalán. Bueno, ya decía antes que los asturianos tenemos un sentimiento especial, que es que esa autoidentidad de la que nos sentimos tan orgullosos nunca ha sido un elemento de choque con el sentimiento de españoles, de reivindicar en este sentido, sentirnos orgullosamente españoles. Lo seguimos como hay que seguir en política, los debates, con preocupación, pero también yo creo que no haciendo uso de ellos. Y lo explico, ¿no? Si uno quiere abordar de verdad el debate catalán, lo tiene que hacer también con rigor. Es decir, no se puede convertir en un campo de batalla de la política nacional, sino todo lo contrario. Desde todos los ámbitos y desde el resto de autonomías lo que tenemos que hacer es contribuir al sosiego, lo primero, y es a la búsqueda del diálogo dentro de la Constitución, que es lo que dice siempre el Gobierno. Si es que al final, cuando nos critican con el tema de la Constitución, a mí me gusta recordar siempre dos cosas. Primero, yo represento un partido de los que en estos momentos están en la escena nacional, el único que votó la Constitución, el único que la reivindica permanentemente y el único que cuando habla de afrontar los problemas insiste que tiene que ser dentro del marco de la Constitución. Usted gobierna en minoría y le pregunta a Aurora Valencia si está dispuesto a pactar con el Partido Popular o Ciudadanos, llegado el caso, a lo largo de la legislatura. Mire, yo distingo dos tipos de acuerdos, lógicamente. Es difícil que yo me ponga de acuerdo en los presupuestos, seguramente por las peticiones que me está planteando ya el Partido Popular. Pero yo no desecho en modo alguno de que ahí tiene que haber grandes pactos en Asturias, como los hubo en el pasado, y veo a Ovidio, los tiene que haber entre los dos grandes partidos de Asturias a la hora de configurar pues, lo que son los grandes debates de la comunidad autónoma. ¿Cómo no va a ser así? Es lo lógico. Pero miren, además es que cada uno de nosotros, cuando llega a la política, va haciendo su propia historia, ¿no? Su trayectoria. La mía es el acuerdo. Yo he venido de gobernar desde el acuerdo y nunca tuve ningún problema. Y además no lo hago como esto que se estila tanto ahora del tacticismo político. Es que yo no sé ser de otra manera. Igual que la cercanía en política la reivindico porque no sé ser de otra manera. Y creo que en el diálogo hay que tener un abierto pues, al acuerdo con los grandes acuerdos. El tema de Ciudadanos, permítame que en este sentido creo que Ciudadanos se tiene que aclarar él, primero, a nivel nacional, que ya saben que luego tiene efecto rebote en las autonomías. Digo esto porque, miren, antes decía, oiga, de ir a elecciones hay dos culpables. Yo es lo que creo, Podemos y Ciudadanos. Podemos porque creo que su posición en la negociación, de todo punto, tenía objetivos que no era garantizar la estabilidad de un gobierno, era otra cosa. Y por eso creo que salió como salió la negociación, lógicamente, porque nosotros no estamos a pactar a cualquier precio. Por cierto, siempre que Podemos tiene opción en una investidura, oye, siempre pasa lo mismo. Nunca vota a favor de la investidura de un presidente socialista. Esto es digno de análisis, ¿no? Segunda cuestión, el Ciudadanos. Mire, Ciudadanos cuando surge, y a mí me apasiona la política, cuando surge, recuerden, decían que nacían a la política precisamente para sacar de la influencia al independentismo y el nacionalismo a la hora de configurar gobiernos de España. Bueno, ¿y ahora qué tuvieron la oportunidad? Que sumando sus diputados a los nuestros daban mayoría absoluta, resulta que no, que ellos no quieren saber nada de la gobernabilidad de España porque ellos en lo que están es en la competición en el terreno de la derecha, de las tres derechas, por ver si son capaces de sustituir al Partido Popular. Por tanto, yo de Ciudadanos creo, sinceramente, que habrá que ver la deriva nacional de Ciudadanos tras los resultados electorales que tengan el 10 de noviembre. En nombre de Cabify y de Asisa, que hacen posible este Fórum Europa, Cabify, representada por don Mariano Silveira, y Asisa por don Luis Mallero, es el doctor el que va a despedir el acto. Buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia a este foro, especialmente a don Adrián Barbón y a doña Carmen Calvo. Desearle lo mejor para Asturias, felicitarle por sus planteamientos de hoy, creo que han sido muy claros, muy concisos y que conoce perfectamente la región, y le digo que adelante con todo y que por supuesto que los asturianos merecen lo mejor. Muchas gracias nuevamente y muchas gracias por su presencia, que tengan un buen día.